La cartomante advirtió: quien ignoró se arrepentirá para siempre. La neblina envolvía la pequeña ciudad de Valle Oscuro como un manto de misterio. Las sombras parecían susurrar secretos inconfesables mientras Clara, con su cámara a cuestas, exploraba las calles desiertas. Cada rincón contaba historias de tragedias pasadas. Una casa quemada, un columpio abandonado en el parque que solía reír con los ecos de los niños. Su hermana mayor, Laura, había desaparecido un año atrás, dejándole un vacío en el alma y en el corazón. ¿Cómo encontrar belleza en un lugar así? Clara estaba decidida a intentarlo, pero cada clic de la cámara era acompañado por un nudo en la garganta. Las fotos capturaban la esencia de la ciudad, pero su mente no podía escapar de la culpa. ¿Habría podido hacer algo para evitar que Laura se desvaneciera como el humo de una fogata? La idea la atormentaba y el eco de la advertencia de la cartomante aún resonaba en su mente. Quien ignore lo que está enterrado. Era una frase que se repetía en su cabeza, como una advertencia a la que no podía eludir. Fue en una tarde oscura, cuando la lluvia empezaba a resbalar por los cristales, que encontró el viejo diario de su hermana en una caja polvorienta. Al abrirlo, el olor a papel envejecido la envolvió, y la caligrafía de Laura la atrapó desde la primera página. Una serie de entradas revelaban secretos familiares que Clara nunca había imaginado. Amores prohibidos, promesas rotas y, lo más inquietante, menciones sobre un grupo de personas que habían sido parte de su vida sin que ella lo supiera. Una conexión oscura con viejas tragedias de Valle Oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran con Tomás, un periodista carismático que también buscaba respuestas. Su energía era contagiosa y su voz un susurro que prometía desvelar verdades. Juntos comenzaron a investigar, moviéndose como sombras por la ciudad, rastreando las pistas que parecían hilvanar el destino de su hermana. Las noches se llenaban de ecos, risas ahogadas, gritos lejanos, el crujir de la madera bajo sus pies. La atmósfera en Valle Oscuro espesaba con cada secreto desenterrado. Clara se preguntaba si encontrar la verdad realmente la llevaría a la paz que anhelaba, o si solo sería otra trampa en la que caería. La culpa amenazaba con consumirla, mientras su corazón se debatía entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera encontrar. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma. Clara y Tomás se miraron. Sus corazones latían desbocados mientras el viejo diario reposaba entre ellos. Una fuente interminable de secretos. Decidieron que era hora de acercarse más a la verdad. Con cada misterio revelado, Clara sentía que el peso de la culpa comenzaba a aligerarse, pero sabiendo que lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg. En medio de la búsqueda, una inquietante sensación de ser observados comenzó a instalarse en sus vidas. Las sombras parecían haber cobrado vida propia. Fue una noche en particular, mientras revisaban las últimas notas del diario en el pequeño apartamento de Tomás, cuando un resonar en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un golpe seco
casi un eco de advertencia. Clara sintió que el aire se enfriaba. Su instinto le decía que no debían abrir. «¿Quién será a esta hora?», preguntó Tomás con un tono nervioso, pero el miedo se reflejaba en su voz. Clara se acercó sigilosamente a la puerta, el centímetros de madera entre ellos. Una oscuridad densa la hizo retroceder. «Es mejor que nos vayamos», susurró Clara, su corazón latiendo como un tambor. Pero antes de que ambos pudieran hacer un movimiento, un grito desgarrador resonó en la calle. Clara se congeló en el lugar. El eco de aquel grito sembró el pánico en su pecho. Tomás la miró, sin saber qué hacer, pero su expresión lo decía todo. Ambos supieron que tenían que salir. Al abrir la puerta, la sinfonía del terror se desplegó ante ellos. La calle estaba iluminada por sirenas que giraban, reflejando luces rojas y azules en el asfalto. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia una multitud que se había reunido, buscando respuestas entre murmullos inquietantes. «¡Ha habido un asesinato!», alcanzó a escuchar Clara, y su piel se erizó. Cuando llegaron al frente de la escena, lo que vieron los golpeó como un balde de agua fría. Era un cuerpo tendido en el suelo. La oscuridad había sido cómplice en la tragedia. Clara contuvo el aliento. Era una mujer que reconoció de inmediato. Era Laura. La conexión fue instantánea. Las piezas del rompecabezas encajaron con un horror que la llenó de helador miedo. ¿Cómo era posible? Su hermana, a quien había estado buscando, estaba allí, fría y sin vida. La incertidumbre se agolpó en su garganta y el diario, todavía en manos de Tomás, comenzó a arder con nuevas implicaciones. Las palabras se transformaron. Aquella búsqueda, que había comenzado como un intento de descubrir su verdad, se volvió una espiral de horror, y la advertencia de la cartomante resonaba con fuerza en su mente. Mientras el caos se apoderaba de ellos, Clara sintió una mano en su hombro. Era un viejo conocido, el sheriff de la ciudad, con su mirada triste y cansada. «Clara, hay algo que debes saber». Su voz apenas era un susurro, pero el mundo a su alrededor se volvió gritante de súbito. El sheriff se inclinó más cerca y la mirada de Tomás buscó en el rostro de Clara respuestas que nadie podía ofrecer. «Tu hermana». Clara sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. Esa palabra, su hermana, la hizo temblar. La verdad podía convertirse en su condena, o tal vez su salvación. Pero ¿qué secretos inconfesables había dejado Laura? La búsqueda de respuestas ahora se tornaba en un laberinto oscuro y sin salida. Todo lo que creía saber se desvanecía ante la inminente sombra de la tragedia. «Tomás, tenemos que irnos», gritó, antes de que una sensación helada recorriera su espalda. Un roce en su brazo la hizo girar y se dio cuenta de que estaba siendo seguida. Una figura encapuchada las observaba desde una distancia prudente, los ojos ocultos, pero llenos de promesas siniestras. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse de nuevo. ¿Qué más se había ocultado en Valle Oscuro? ¿Y quién era ese misterioso observador? La noche apenas comenzaba y su viaje estaba a punto de tornarse aún más oscuro. Clara sintió como la adrenalina la recorría, mientras la figura encapuchada se movía lentamente entre la multitud. El miedo se apoderaba de ella. Cada latido de su corazón parecía un eco de advertencia. Tomás, aún en shock por el hallazgo, giró su mirada hacia Clara, buscando respuestas que no tenía. «Vamos, vamos, debemos salir de aquí», dijo él, apretando la mano de Clara. Pero ya era tarde. Una oleada de gritos sobresaltó a la multitud.
Antes de que pudieran reaccionar, un ruido ensordecedor resonó en el aire. ¡Un disparo! El tiempo se detuvo. Clara sintió el frío metal del terror aplastando su pecho. La figura encapuchada había desaparecido en la bruma, dejando tras de sí una estela de caos. La gente empezó a gritar. Algunos caían al suelo, otros corrían en desbandada. Clara quedó paralizada. El horror se reflejaba en los rostros a su alrededor. Fue entonces cuando la visión se nubló y vio a un hombre en la escena del crimen. Un policía caído, su uniforme empapado en sangre. ¡No!, gritó Clara, pero su voz se perdió entre el clamor. Tomás la agarró del brazo y tiró de ella. Clara, tenemos que irnos, decía, pero ella no podía apartar la vista del cuerpo en el suelo. El rostro del policía, conocido por ser un aliado de su hermana, estaba desencajado. Una sensación de desasosiego la abrumó. La conexión que había sentido con Laura cobra un nuevo sentido. Un horror familiar se cernía sobre ella. Los murmullos se apagaron y una voz autoritaria resonó en el aire. «¡Cálmense! ¡Sean claros!», gritó el sheriff. Clara lo reconoció de inmediato. Era el mismo que le había dicho algo importante antes. Sin embargo, esta vez su mirada era más sombría. Cargaba la verdad de la tragedia en sus ojos cansados. «¡Clara!», exclamó él mientras se acercaba. Su voz temblaba. «Tienes que saber». Antes de que pudiera terminar, un sonido ensordecedor rompió el aire nuevamente. Era un segundo disparo. Esta vez, un grito desgarrador. Atravesó la multitud. Clara se volvió y vio a Tomás caer de rodillas, colocando su mano sobre su propio pecho. La sangre brotaba entre sus dedos, color rojo vivo contra su camiseta blanca. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡Tomás, no!», gritó mientras corría hacia él. Las rodillas de Tomás tocaban el suelo. Sus ojos reflejaban sorpresa antes de cerrarse. Una mezcla de incredulidad y desesperación inundó a Clara. Ella se arrodilló a su lado. Entre lágrimas y gritos, el dolor se hizo físico. Un agujero en su pecho. «¿Por qué?», apenas logró pronunciar. No importaba que Laura estuviera muerta. Lo que más le dolía era perder a Tomás, la única persona que había estado a su lado en esta pesadilla. Mientras intentaba detener la hemorragia, el sheriff se agachó al lado de ella. Su rostro pálido reflejaba la gravedad del momento. Aún aturdida, Clara vio cómo la multitud comenzaba a alejarse. Las luces de las sirenas ayudando a iluminar la escena de horror. «¡Clara! ¡Escucha!». «Hay algo que no te he contado sobre tu hermana», comenzó, pero su voz fue interrumpida por un sonido que helaría la sangre, un susurro proveniente de la figura encapuchada, que había regresado observando desde las sombras. «Se los dije, quien ignore lo que está enterrado se arrepentirá para siempre». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que pensaba que sabía se estaba desmoronando, como castillos de arena ante una marea abrumadora. La advertencia de la cartomante resonó en su mente con mayor fuerza que nunca. Su búsqueda de la verdad había despertado algo peligroso, pero la verdadera pregunta era, ¿qué más se había ocultado en las tinieblas de Valle Oscuro? ¿Y cuánto más estaba dispuesta a perder para descubrirlo? El miedo le envolvía como una manta, mientras la figura en la distancia se desvanecía nuevamente, dejando atrás más preguntas que respuestas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la figura encapuchada se desvanecía en la oscuridad. Gritó Clara, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Pero antes de que pudiera enfocar su mente, el sheriff se agachó más cerca, sus ojos llenos de carga y preocupación. «Clara, hay algo importante que necesitas saber sobre Laura». Las palabras del sheriff se ahogaban entre el ruido, robando su atención. «¡No hay tiempo!»,
Clara apenas podía procesar la pérdida. El dolor repentino de ver a Tomás ahí, con su vida escurriéndose entre sus dedos. En su desesperación, sintió un tirón en su corazón cuando una explosión de sonido resonó en la noche. Un tercer disparo. La multitud se detuvo. Tiempo y espacio se congelaron. Todos miraban hacia la figura encapuchada que había reaparecido, pero esta vez con una pistola en mano, apuntando hacia Clara. El grito en su garganta murió ahogado. ¿Por qué? ¿Qué quieres?, balbuceó ella, intentando mantener la calma mientras sudor frío corría por su cuello. La multitud reaccionó, pero la figura de la sombra solo se reía, un eco burlón que retumbaba en sus oídos, mientras su corazón latía desbocado. «Solo cumplo un deseo», dijo la figura, su voz baja y melodiosa. No era un extraño. Todo parecía desprenderse. Clara entrecerró los ojos, intentando ver el rostro detrás de la capucha. Pero un instante fue suficiente para que el horror se hiciera nudo en su estómago. Era una voz que nunca pensó escuchar de nuevo. «Laura», susurró, el nombre escapándose con la fragilidad de una hoja bajo el viento. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, cada rostro en la multitud, cada grito, cada miedo, desvaneciéndose. La percepción de la realidad se quebró de golpe. «¿Te gusta el juego, hermana?», dijo la figura, alzando la cabeza de manera que la luz reflejaba un destello en sus ojos. Era ella. Pero no, algo había cambiado. Los ojos de Laura no llevaban la chispa de la vida que Clara recordaba. Había un vacío, una frialdad. «¿Eres tú? ¿Por qué? ¿Qué te pasó?». La incredulidad la abrumaba mientras la segunda parte de su ser se negaba a aceptar la verdad. La conexión familiar, los secretos compartidos y el tiempo separado se entrelazaban en un caos emocional que era difícil de soportar. «Lo que digas», respondió Laura con un tono burlón. «Tú y yo siempre hemos estado más conectadas de lo que piensas. ¿Vas a seguir ignorándolo?». Esa palabra, ignorar, resaltó en el aire, la acusación de todo lo que Clara había tratado de eludir. El sheriff, atónito, se movió para intervenir, pero Clara levantó una mano. El terror se había transformado en confusión. «Dime qué está pasando». Pero cuando finalmente tuvo valor para enfrentar a su hermana, el caos volvió a extenderse. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se distorsionó otra vez. Una explosión iluminó la noche y el mundo a su alrededor se tiñó de rojo. Clara se cubrió y cuando sus ojos se despejaron, la figura de Laura había desaparecido. No había signos de ella, solo el eco de su risa resonando en su mente. La multitud se debatía en el caos, algunos heridos, otros gritando. Tomás seguía en el suelo y el sheriff yacía a su lado, con la mirada fija en el lugar donde Laura había estado. Los instintos de supervivencia se aferraban a Clara. El horror envolvía el lugar, pero su mente giraba en torno a las palabras de su hermana. Era solo el inicio. Se volteó para mirar al sheriff, y en sus ojos había una verdad aún más oscura. «Clara, el diario. Hay algo más que ignoraste. Esto es mucho más grande». En ese instante, un nuevo eco resonó en su mente. ¿Cuánto sabía de su hermana? De la sombra que había estado al acecho en Valle Oscuro. Las preguntas se acumulaban como tormenta. Y mientras el horror se manifestaba ante ella, Clara supo que apenas comenzaba a desenterrar los secretos más oscuros de su familia. La confusión llenó el aire. Clara miraba en estado de shock hacia la figura encapuchada que había sido su hermana. El ruido había cesado por un instante. Todo se redujo a esa imagen aterradora. Pero
De repente, un estruendo rompió el silencio. Una explosión resonó a lo lejos, lo suficiente como para sacudir el suelo. La multitud gritando, retrocediendo, como si algo oscuro estuviera detrás de ellos, amenazando con tragarlos. Los ojos de Clara se ampliaron. —¿Qué fue eso? —murmuró, incapaz de apartar la mirada de la sombra de Laura. La confusión se tornó en terror cuando vio que la figura encapuchada señalaba hacia un edificio cercano, uno que había estado en pie durante años, pero que de repente parecía destinado a desaparecer. Una nube densa de humo negro salió disparada del lugar. No era solo un fuego, era un caos que prometía devorar todo a su paso. El sheriff gritó que todos se alejaran, que era peligroso, pero Clara seguía atrapada en un torbellino de emociones. Laura la estaba mirando, con esos ojos vacíos, esa risa que resonaba en su mente. —¿Eres tú la misma? —se preguntaba, pero se hizo a un lado. No quería creer lo que estaba viendo. Su hermana era un misterio, pero este era un horror que no podía entender. Fue cuando una segunda explosión iluminó la noche que todo se desmoronó. Las luces de los coches patrulleros parpadeaban, reflejando una escena que se volvió caótica. —¡Clara! —gritó Tomás, que se encontraba a su lado, malherido aún en el suelo. —¡Tenemos que salir de aquí! Su voz estaba llena de pánico. Mientras Clara luchaba por pensar, podía sentir que el tiempo corría. La figura encapuchada parecía sonreír, y una brisa fría acarició su rostro. Era como si un viento oscuro viniera de la dirección en que se había ido Laura. —¿Qué has hecho? Clara finalmente pudo preguntar, casi con un hilo de voz. Sus palabras estaban llenas de dolor y confusión. La figura se encorvó un poco, casi como si la ignorara, y dio un paso hacia atrás, desvaneciéndose en las sombras. —Debemos irnos, Clara. —¡Ahora! —insistió Tomás, levantándose con dificultad, su rostro reflejando la urgencia del momento. Clara finalmente reaccionó. Tomó su mano, pero sintió un torbellino de culpa y dolor al mismo tiempo. —¿Qué tal si mi hermana? —No, necesitamos respuestas, pero no aquí, no ahora —interrumpió Tomás, apretando su mano con más fuerza. Y justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido que paralizó a todos, y Clara vio cómo la multitud se dispersaba, como si un monstruo los estuviera persiguiendo. El sheriff se acercó, su rostro lleno de sudor, evidente miedo brillando en sus ojos. —Clara, hay más. No puedes confiar en lo que ves, todo lo que creías saber. Pero antes de que pudiera revelar más, las luces de los patrulleros comenzaron a estrellarse, apagándose una a una en una espiral de locura. De repente, un susurro familiar se deslizó entre la confusión. La voz de Laura, —¿Quién es el verdadero enemigo, Clara? —resonaba en su mente. Clara no sabía si la imagen de su hermana era real o una alucinación creada por el caos. —No, no estás muerta —balbuceó ella, y en ese instante la mentira de su existencia como la conocía comenzó a desmoronarse. Las luces comenzaron a desvanecerse, y mientras la imagen de su hermana se desvanecía en la oscuridad, solo quedó una pregunta resonando en su mente. ¿Qué había revelado realmente Laura sobre su pasado? Su corazón palpitaba. El sheriff miró a su alrededor, y el terror en su expresión le decía a Clara que un secreto devastador estaba a punto de salir a la luz. Una sombra emergió del caos. No era Laura,
Pero la sensación de familiaridad en la figura la hizo caer en un abismo de confusión. «Esto apenas ha comenzado, Clara», dijo la figura oscura, y en un giro inesperado, su rostro se iluminó brevemente con una sonrisa perturbadora. ¿Listo para descubrir la verdad? Clara sintió el frío hundirse en su pecho. En un instante, todo había cambiado. ¿Quiénes eran realmente hermanos y quién era el enemigo? La noche aún guardaba más secretos. Y Clara estaba atrapada en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras la figura encapuchada desaparecía en la bruma, dejando solo un eco de su voz siniestra. Cada latido resonaba como un tambor, un verdadero recordatorio de que la pesadilla no hacía más que comenzar. La multitud seguía gritando, pero todo parecía borroso. Se sentía atrapada entre el dolor de Tomás y el horror de lo que había presenciado. «¿Qué quieres decir con que esto apenas ha comenzado?», preguntó Clara, sus malos presentimientos alimentados por la chispa de pánico que seguía creciendo en su pecho. El sheriff la miró, su rostro pálido como el papel, pero antes de que pudiera responder, el aire se volvió denso, una oscuridad que parecía deslizarse entre ellos. Un grito desgarrador interrumpió el caos, y Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra moverse entre la multitud. «No, no puede ser», susurró. Como si sus peores temores cobraran vida, la figura encapuchada volvió a aparecer, ahora más cerca, más tangible. Y esta vez no estaba sola. Otra persona caminaba a su lado. Clara se quedó paralizada. Era otro familiar. Una mujer que había creído perdida para siempre. «¡Mamá!», gritó sin poder contenerse. Fue un grito lleno de esperanza, mezclado con la certeza de que no podía ser real. La mujer a su lado miraba hacia el suelo, como si tuviera miedo de enfrentarse a la realidad que la rodeaba. Pero en un instante levantó la cabeza. Clara vio rostro amado, pero también su piel pálida y sus ojos vacíos. Era el reflejo del horror en el fondo del abismo. «Mamá, ¿eres tú?», su voz temblaba. Todo su cuerpo vibraba de incredulidad y shock. La figura encapuchada se giró, y bajo la capucha, Clara vio sonrisas burlonas. «¿Te gusta la reunión familiar? Siempre estás tan curiosa», dijo con una voz helada que se le antojaba retrógrada, como si hablara desde la eternidad. La confusión golpeó fuerte. «¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están aquí?». Clara sentía que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído sobre su vida y su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. «Lo que no sabes, Clara, es que la verdad de nuestra familia es más oscura de lo que imaginas», le dijo su madre, la voz grave, pero con una suavidad que la desgarraba por dentro. «Tu hermana y yo hemos estado protegiendo secretos que nunca debimos ocultar». «¿Secretos? ¿Qué clase de secretos?». Las preguntas se agolpaban en su mente como un huracán en el mar. «No puede ser. Esto no puede estar pasando». La niebla oscura que rodeaba la figura encapuchada se volvía cada vez más opresiva. El sheriff intentaba acercarse, pero parecía atrapado en su propio miedo. Clara no entendía. «Clara, siempre hayas buscado a Laura, pero nunca te has preguntado por lo que realmente significa nuestra conexión», dijo su madre. Y con cada palabra, la realidad parecía quebrarse más. No solo somos familia. Somos parte de algo más oscuro. Algo que ha estado en Valle Oscuro
por generaciones. Entonces, un retumbante eco resonó entre ellos. La explosión anterior había sido solo el comienzo. Dos figuras más emergieron entre la oscuridad. Rostros que Clara reconoció de inmediato. Eran amigos de su madre, colegas de una época en que habían estado intentando desenterrar el mismo misterio. Todo estaba hilvanado. Clara, puedes confiar en nosotras. Queremos que lo veas tal como es. La verdad está en tus manos, dijo una de ellas con un tono que hacía eco en cada rincón de su alma. El sentido de pertenencia, el deseo de entender, era abrumador. Pero justo cuando el eco de sus palabras empezaba a penetrar en su mente, un disparo resonó nuevamente. No hubo tiempo para reaccionar. Una de las figuras cayó al suelo y Clara se dio cuenta, horrorizada, que había sido la madre que tanto había anhelado recuperar. La sangre empapó el suelo. Los gritos se intensificaron. ¡No! ¡Mamá, no!, gritó, pero su voz se ahogaba en el caos. Clamó desesperadamente, mientras el pánico se adueñaba de su corazón. La figura encapuchada comenzó a reírse, una risa unos tonos más terrorífica que la oscuridad en la que parecía camuflarse. Dile adiós a los secretos, Clara, porque ya no te pertenecen. El horror la envolvió. Un grito brotó de su garganta y entendió que todo había cambiado. Su madre había sido parte de algo terrible en Valle Oscuro. Y ahora lo que había prometido su pasado estaba resurgiendo. ¿Qué más iba a perder en esta espiral de locura? ¿Cuál sería el precio por descubrir esa verdad horrenda? La incertidumbre de lo que estaba sucediendo pesaba en su mente, mientras el eco de los disparos resonaba en su cabeza, llevándola a cuestionar cada elección. La oscuridad seguía expandiéndose a su alrededor, y Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la figura encapuchada desaparecía en la bruma, dejando solo un eco de su voz siniestra. Cada latido resonaba como un tambor, un recordatorio de que la pesadilla apenas comenzaba. Seguía gritando, pero todo parecía borroso. Se sentía atrapada entre el dolor de Tomás y el horror de lo que había presenciado. ¿Qué quieres decir con que esto apenas ha comen? Clara, su ansiedad disparándose ante la creciente confusión. El sheriff, con los ojos abiertos como platos, se acercó, pero la aparición de la figura encapuchada fue suficiente para que todos se quedaran en un estado de shock. «Clara, escúchame», comenzó el sheriff, pero el sonido de un golpe seco resonó y la atmósfera cambió drásticamente. Conforme las luces de los patrulleros comenzaron a parpadear, el tiempo se detuvo. Todos miraron hacia el edificio en llamas, donde había una multitud reunida. «¡Al suelo!», gritó alguien en la distancia. Fue entonces que una sombra se deslizaba entre la multitud. Clara apenas tuvo tiempo para reaccionar. Sintió que algo la empujaba, y un grito colectivo resonó. «¡Se está desmoronando!». Sin previo aviso, el muro del edificio comenzó a ceder, y Clara vio que no solo era ceniza lo que caía. Entre los escombros, una figura emergió. Su madre estaba de pie, justo en la cima de los escombros, y su rostro era una mezcla de terror y de... La gente gritaba a su alrededor, pero Clara quedó paralizada. «Mamá, ¿eres tú?». Las palabras apenas salieron de su boca. No podía ser real. «¡Clara!», gritó su madre, «no eres quien crees que eres». La voz temblorosa de su madre resonó en su mente y el horror se mezcló con la confusión. Sin entender lo que significaba,
Clara sintió que un profundo vacío se expandía en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Clara apenas pudo mantener la calma. El sheriff intentó avanzar, pero los escombros no le permitieron acercarse. Entonces, de la nada, una mano oscura emergió entre los escombros y agarró a la madre de Clara, arrastrándola hacia el fondo de la oscuridad. ¡Oh! Gritó Clara, corriendo hacia ella, pero en el último momento la figura encapuchada apareció de nuevo, en un giro sorprendente. Se quitó la capucha, revelando el rostro de Laura. ¡Clara, mira! La risa de Laura resonó en sus oídos como un eco tenebroso. Tu madre siempre sabe más de lo que deja saber. Y ahora es el momento de que tú descubras la verdad. En ese instante, todo cobró sentido y al mismo tiempo, nada. La explosión anterior había sido encubierta por un suceso más grande. La verdad que llevaban años escondiendo estaba expuesta, y de un retazo de memoria, las piezas comenzaron a juntarse. ¿Qué significa todo esto? Clara se sintió arrastrada a un abismo del que no podía escapar. El momento parecía alargarse, como un eco en su mente. ¡Oh! ¡Explíquenme! A medida que el sheriff retrocedía en un ataque de pánico, el cuerpo de su madre fue absorbido por las sombras. Una fuerza imponente levantó el polvo y los escombros. Clara sintió como si el suelo temblara bajo ella, y la conexión entre su familia y el horror se hacía cada vez más evidente. «Alguien tiene que llenar el vacío», susurró Laura, sonriendo de una manera extraña. «Todo está conectado, Clara. Eres parte de esto, libre de ataduras, pero a un alto precio». El eco de sus palabras reverberó en su mente. ¿Desde cuándo había estado atrapada en esta red de secretos? La advertencia de la cartomante llenaba su mente. Quien ignore lo que está enterrado se arrepentirá para siempre. Cuando finalmente logró apartar la vista de Laura, lo que vio la dejó paralizada. Tomás y la multitud estaban frente a ella, algunos visiblemente temerosos, otros mirando con incredulidad. Pero detrás de todos, un fuego empezaba a surgir, crepitando y lanzando chispas hacia el cielo. El sheriff, aún en estado de shock, dio un paso atrás, pero fue demasiado tarde. La oscuridad se había esparcido como un manto, y justo en ese momento, Clara escuchó un murmullo bajo que se intensificaba, como si el mismo suelo reclamara algo que había estado oculto durante mucho tiempo. El terror se instauró en su corazón. «¡Mamá! ¡No!», gritó una última vez mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero ya era irreversible. La figura de Laura se desvaneció en la neblina, dejándola con una sensación de pérdida que nunca había imaginado. La verdad había encontrado su camino, pero los secretos habían dejado una huella en la oscuridad de Valle Oscuro que no se borrarían fácilmente. ¿Qué podía hacer ahora? Sus decisiones habían desatado algo que no podría controlar. La noche aún ocultaba misterios, y lo que había comenzado como una búsqueda se había transformado en una carrera desesperada por salvar lo que quedaba de ella. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la figura encapuchada desaparecía en la bruma, dejando solo un eco de su voz siniestra. Cada latido resonaba como un tambor, un recordatorio de que la pesadilla apenas comenzaba. La multitud seguía gritando, pero todo parecía borroso. Se sentía atrapada entre el dolor de Tomás y el horror de lo que había presenciado. «¿Qué quieres decir con que esto apenas ha comenzado?», preguntó Clara, la ansiedad disparándose ante la creciente confusión. El sheriff, con los ojos abiertos como platos, se acercó, pero la aparición de esa figura la hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. No podía concentrarse. Todo parecía un desastre. «Clara, escúchame»,
comenzó el sheriff, su voz temblando. Pero antes de que pudiera continuar, algo retumbó por el aire. Un trueno fuerte, aunque no venía del cielo. La multitud se detuvo, momentáneamente paralizada por el sonido. De repente, una forma emergió del edificio en llamas. Un hombre, con una chaqueta oscura, caminaba lentamente entre la niebla y el humo. Su figura era inconfundible. El rostro que había estado evitando en sus pensamientos demasiadas veces. El padre de Clara. «Papá», murmuró ella, sus ojos desorbitados. No podía ser real. Él había desaparecido hacía años. Un vacío en su historia familiar. Pero allí estaba, con una mirada sombría que resonaba con secretos que Clara no estaba lista para enfrentar. La multitud comenzó a murmurar, confundida, mientras él se acercaba. «Clara, necesitas entender», dijo él, su voz profunda y grave. Cada paso que daba hacía temblar el suelo como si la tierra misma le reconociera. Todo lo que has vivido, todo este tiempo, ha sido parte de un plan. No, eso no puede ser. La negación brotó de sus labios, mientras trataba de procesar todo. Sus padres, Laura, el sheriff, todo colisionaba en su mente como un torbellino. Tú desapareciste. No puedes aparecer así, como si nada. Tenía que protegerte, contestó él, y los ojos de Clara se llenaron de lágrimas de furia. Debías estar a salvo de la verdad. De esto. Mientras él hablaba, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Clara miró por encima del hombro y vio cómo la figura encapuchada había regresado, dibujando una sonrisa burlona. «Siempre supimos que volverías», dijo en un tono melódico y aterrador. «Pero la verdad está lista para revelarse». Clara sintió una marejada de pánico, pero el verdadero horror llegó cuando su padre se giró, mirando a la figura como si fuera un viejo amigo. «Lo que no entiendes, Clara, es que esta familia guarda secretos que han estado ocultos por generaciones, y tú eres la clave», declaró él, su voz resonando con poder. «¿Soy la clave de qué?» Clara se sintió como si estuviera atrapada dentro de un rompecabezas sin solución. «¿De qué hablas? Es momento de que el ciclo se rompa», dijo su padre, sacando un objeto brillante de su chaqueta. Era una medalla antigua, marcada con símbolos que resonaban con las imágenes que había visto en el diario de Laura. «Esto pertenece a ti, y su poder es más grande de lo que se imagina». La multitud comenzó a retroceder. El sheriff frunció el ceño, dudoso, mientras un estruendo de gritos estalló cuando la medalla chisporroteó con un brillo sobrenatural, iluminando la noche. Un remolino de energía se formó a su alrededor, y Clara sintió su corazón acelerarse. «Tienes que decidir, Clara. Si tomas esto, te llevarás a tu familia y a toda la oscuridad que hemos intentado evitar», advirtió su padre. «La verdad ha estado esperando por ti». La figura encapuchada aplaudió, su risa resonando en el aire como un eco malicioso. «Es tiempo de que el pasado y el presente se encuentren. Tómalo y descubre lo que realmente eres», exclamó. Sin saber qué hacer, Clara sintió el calar de un frío glacial en su pecho. Un grito desgarrador del sheriff interrumpió la atmósfera de tensión. «Clara, aléjate de él. No sabes en qué te estás metiendo». Pero los ojos de su padre brillaban con un conocimiento que la atraía como un imán. Una decisión cambió todo. En un instante, la medalla cayó de la mano de su padre. La redondeada superficie brilló en la noche como un portal hacia lo desconocido. Clara extendió la mano, pero algo dentro de ella la detuvo. ¿Y si todo lo que había pensado hasta ahora era una ilusión? Todo se detuvo. La verdad, la conexión familiar, todo lo que pensó que sabía estaba colisionando. «¡Clara!», gritó Tomás desde el suelo, intentando levantarse. «¡No lo hagas!».
Pero era demasiado tarde. El aire se volvió denso y oscuro, como si todo se fuera a desmoronar. La figura encapuchada sonreía, el eco de su risa resonando en la noche, hasta que, en un estallido de luz, Clara dio su paso. Las sombras comenzaron a envolverla, y en un último instante, un grito claro y cercano retumbó en su mente. «¡Eres parte de esto!». En ese golpe de realidad, Clara entendió que la verdadera conexión con su familia la había llevado a este punto. El mundo se tambaleó, la luz la tragó. Y entonces todo se apagó. El silencio se hizo eco en su pecho. Pero algo más esperaba, oculto en la oscuridad de Valle Oscuro. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la luz la tragaba. Todo se oscureció, y un silencio abrumador la envolvió. Pero luego, una chispa de claridad emergió de la oscuridad. En lugar de desvanecerse, se encontró en un lugar desconocido. Un pequeño cuarto oscuro, polvoriento, con paredes repletas de fotos y recortes de periódico. Aturdida, miró a su alrededor. Algo no encajaba, y esa sensación la hizo agilizar el pulso. El aire estaba cargado de un aroma a viejo y a humedad. Las luces parpadeaban tenuemente. Clara se acercó a la pared, donde una serie de imágenes llamaron su atención. Eran caras familiares, pero había algo inquietante en ellas. Muchos de esos rostros eran de personas que conocía, pero otros eran de desconocidos. Su mirada se detuvo en una foto en particular. Un recorte antiguo que mostraba a su madre con gente alrededor en lo que parecía una especie de ceremonia. Su corazón se encogió al ver a Laura junto a ella sonriendo, y un grupo de personas de aspecto sombrío detrás, con miradas que la observaban con intensidad. «Esto es una locura», murmuró para sí misma, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y buscar una salida, escuchó un sonido a sus espaldas. Giró rápidamente, y allí estaba, de pie en la oscuridad, su padre. «Clara», susurró, su voz un eco distante, lleno de una mezcla de miedo y determinación. «No deberías haber venido aquí». Un nudo se formó en el estómago de Clara. «¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. La confusión se transformaba en un peligroso escalofrío que recorría su espalda. «Debes saber la verdad», dijo él, dando un paso hacia adelante. Sus ojos tenían una intensidad que la atravesaba. «Tu madre y yo hemos estado en este lugar, ocultos por años. Nos dimos cuenta de que lo que yo creía iba a ser una protección se convirtió en una prisión». «¿Protegerme de qué?», gritó Clara, la frustración rebasando su voz. «¿De la verdad? ¿De lo que realmente somos?». Entonces su padre cerró los ojos, como un hombre que se prepara para un combate. «Es más complicado, Clara. Tienes que entender que la familia está unida, no solo por la sangre, sino por un pacto que nunca debimos haber hecho». Un retumbar surgió del suelo, un sonido profundo que resonaba en las paredes. La oscuridad parecía cobrar vida. Clara notó que la figura encapuchada se había apoderado de la entrada, mirándola fijamente. En ese instante, la atmósfera se tornó opresiva. Su padre dio un paso hacia ella. «El pacto controla las almas conectadas. Debes decidir si rompes este ciclo o si te unes a nosotros, así como Laura hizo». Una sensación de pánico se instaló en ella.
Conocer la verdad y pertenecer a algo tan oscuro era aterrador. ¿Qué quieres decir con que Laura hizo? Preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Laura no estaba perdida. Ella se unió a este pacto de manera voluntaria. Todo lo que creíste saber sobre su desaparición fue una fachada. Alguien tiene que sacar a flote el oscuro legado. Y ahora, tú eres esa opción. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. No, esto no puede estar pasando, exclamó Clara, sintiendo la presión de la verdad aplastarla. Laura, ¿voluntariamente? Es lo que hay. Su elección fue un sacrificio necesario para mantener el equilibrio. Al escuchar eso, el suelo pareció temblar bajo sus pies. La figura encapuchada se acercó, abandonando la entrada, y Clara, absorta en la revelación, vio cómo los rasgos se moldeaban en algo familiar, el rostro de Laura. ¡Sorpresa!, exclamó Laura, con una sonrisa torcida. Olvidaste lo más importante, hermana. Aquí la familia es lo que menos importa. El presente y el pasado se fundieron en un instante de brutal revelación. Clara no podía procesar la traición en los ojos de su hermana. Sin comprender cómo había llegado a este punto, la realidad se devastaba. Todo lo que pensaba que era verdadero desaparecía en el aire. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de su madre apareció detrás de Laura, con una expresión que la paralizó. ¡Mamá!, chilló Clara, un grito de horror y confusión, mientras el tiempo parecía detenerse. Esto no puede ser real. Sus palabras se tropezaron en sus labios y el caos comenzó a desmoronarse en su interior. Lo es, y tienes que elegir, dijo Laura. Ya no hay regreso, Clara. El pacto está hecho. Tu decisión puede romperlo o sellarlo para siempre. Antes de que pudiera procesar más, el cuarto comenzó a desmoronarse, y un grito resonó en su mente. La verdad, visceral y oscura, la había atrapado. Pero Clara no sabía si podía confiar en ellos o en sí misma. ¿Qué iba a decidir en este laberinto de sombras familiares? Cada segundo se convirtió en una eternidad, mientras ella, perdida en un mar de incertidumbre, enfrentaba lo inevitable. Un futuro tremendo que nunca imaginó, donde el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras la luz la tragaba. Todo se oscureció y un silencio abrumador la envolvió. Pero luego, una chispa de claridad emergió de la oscuridad. En lugar de desvanecerse, se encontró en un lugar desconocido, un pequeño cuarto oscuro, polvoriento, con paredes repletas de fotos y recortes de periódico. Aturdida, miró a su alrededor. Algo no encajaba, y esa sensación la hizo agilizar el pulso. El aire estaba cargado de un aroma a viejo y a humedad. Las luces parpadeaban tenuemente. Clara se acercó a la pared, donde una serie de imágenes llamaron su atención. Eran caras familiares, pero había algo inquietante en ellas. Muchos de esos rostros eran de personas que conocía, pero otros eran de desconocidos. Su mirada se detuvo en una foto en particular, un recorte antiguo que mostraba a su madre con gente alrededor en lo que parecía una especie de ceremonia. Su corazón se encogió al ver a Laura junto a ella, sonriendo, y un grupo de personas de aspecto sombrío detrás, con miradas que la observaban con intensidad. «Esto es una locura», murmuró para sí misma. El latido. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y buscar una salida, escuchó un sonido a sus espaldas. Giró rápidamente y allí estaba, de pie en la oscuridad, su padre. «Clara», susurró, su voz
Un eco distante, lleno de una mezcla de miedo y determinación. No deberías haber venido aquí. Un nudo se formó en el estómago de Clara. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz temblorosa. La confusión se transformaba en un peligroso escalofrío que recorría su espalda. «Debes saber la verdad», dijo él, dando un paso hacia adelante. Sus ojos tenían una intensidad que la atravesaba. «Tu madre y yo hemos estado en este lugar ocultos por años. Nos dimos cuenta de que lo que yo creía iba a ser una protección se convirtió en una prisión». «¿Protegerme de qué?», gritó Clara, la frustración rebasando su voz. «¿De la verdad? ¿De lo que realmente somos?». Entonces su padre cerró los ojos, como un hombre que se prepara para un combate. «Es más complicado, Clara. Tienes que entender que la familia está unida no solo por la sangre, sino por un pacto que nunca debimos haber hecho». Un retumbar surgió del suelo, un sonido profundo que resonaba en las paredes. La oscuridad parecía cobrar vida. Clara notó que la figura encapuchada se había apoderado de la entrada, mirándola fijamente. En ese instante, la atmósfera se tornó opresiva. Su padre dio un paso hacia ella. «El pacto controla las almas conectadas. Debes decidir si rompes este ciclo o si te unes a nosotros, así como Laura hizo». Una sensación de pánico se instaló en ella. Conocer la verdad y pertenecer a algo tan oscuro era aterrador. «¿Qué quieres decir con que Laura hizo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Laura no estaba perdida. Ella se unió a este pacto de manera voluntaria. Todo lo que creíste saber sobre su desaparición fue una fachada. Alguien tiene que sacar a flote el oscuro legado. Y ahora, tú eres esa opción». El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «No, esto no puede estar pasando», exclamó Clara, sintiendo la presión de la verdad aplastarla. «Laura, ¿voluntariamente?». «Es lo que hay. Su elección fue un sacrificio necesario para mantener el equilibrio». Al escuchar eso, el suelo pareció temblar bajo sus pies. La figura encapuchada se acercó, abandonando la entrada, y Clara, absorta en la revelación, vio cómo los rasgos se moldeaban en algo familiar. El rostro de Laura. «¡Sorpresa!», exclamó Laura, con una sonrisa torcida. «Olvidaste lo más importante, hermana. Aquí la familia es lo que menos importa». El presente y el pasado se fundieron en un instante de brutal revelación. Clara no podía procesar la traición en los ojos de su hermana. Sin comprender cómo había llegado a este punto, la realidad se devastaba. Todo lo que pensaba que era verdadero desaparecía en el aire. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de su madre apareció detrás de Laura, con una expresión que la paralizó. «¡Mamá!», chilló Clara, un grito de horror y confusión mientras el tiempo parecía detenerse. «Esto no puede ser real». Sus palabras se tropezaron en sus labios y el caos comenzó a desmoronarse en su interior. «Lo es, y tienes que elegir», dijo Laura. «Ya no hay regreso, Clara. El pacto está hecho. Tu decisión puede romperlo o sellarlo para siempre». Antes de que pudiera procesar más, el cuarto comenzó a desmoronarse, y un grito resonó en su mente. La verdad, visceral y oscura, la había atrapado. Pero Clara no sabía si podía confiar en ellos o en sí misma. ¿Qué iba a decidir en este laberinto de sombras familiares? Cada segundo se convirtió en una eternidad mientras ella, perdida en un mar de incertidumbre, enfrentaba lo inevitable. Un futuro tremendo que nunca imaginó, donde el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. El suelo tembló nuevamente, esta vez con más fuerza, como si algo estuviese por ser revelado. «Clara»,
Cerró los ojos, tratando de concentrarse. De repente, un sonido desgarrador irrumpió en su mente. Un grito agudo, un lamento que heló su sangre. Abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo una grieta seguía creciendo en el suelo, como si el mismo lugar estuviese rompiéndose. «¿Qué está pasando?», gritó, retrocediendo. Su padre, su madre y Laura se miraron entre ellos, una mezcla de miedo y sorpresa. Y fue en ese momento que Clara percibió un movimiento detrás de ellos. Una sombra emergió del pasillo oscuro. Era diferente, era más grande y más oscura que la figura encapuchada. «El tiempo se está acabando», dijo una voz profunda, vibrante y resonante, como si el mismo lugar estuviese hablando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pacto ha sido roto y ahora alguien debe pagar el precio. Una ola de pánico inundó la habitación. Clara miró a su padre, quien parecía estar perdiendo el control. «No, nadie va a salir de aquí hasta que se cumpla la cláusula», exclamó, su voz aguda. Fue entonces que el mundo dio un giro. La sombra avanzó, y mientras se acercaba, algo irreal ocurrió. Su padre se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Sus ojos se abrieron en shock antes de perderse en la penumbra. «¡Mamá! ¡Laura! ¿Qué está pasando?», gritó Clara, el terror subiendo como un volcán en su interior. Las caras de sus familiares se desdibujaron, volviéndose indistintas en un mar de confusión. «¡Te lo dije!», gritó Laura. «Esto es lo que se esconde detrás del pacto. Siempre hubo más de lo que pensé». Y mientras sus palabras resonaban en la habitación, Clara comenzó a cuestionar todo. «¿Y si tú también estás detrás de todo esto? ¿Qué si solo has estado jugando?». Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar sobre sus palabras, un nuevo grito resonó, esta vez más cercano. «No, no quiero», clamó una voz familiar. No, no podía ser. Era la voz de Tomás. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El horror tomaba forma y llenaba todo de una oscuridad tan espesa que no podía respirar. «¡No!», gritó, a medida que la sombra avanzaba aún más, envolviendo todo en su camino. Clara entendió cómo la verdad había estado escondida en un laberinto de mentiras, secretos y sacrificios. Y en ese momento de desesperación, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién levantaba el telón de todos sus traumas en ese melodrama familiar? ¿Y cuánto más debía perder para entenderlo todo? La pesadilla apenas comenzaba.